Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. En bones mans amb Carles Aguilar, la ràdio especialitzada amb els millors professionals a Onda Cero Catalunya. En bones mans amb Carles Aguilar. Diumenges de 6 a 8 del matí a Onda Cero Catalunya. Bien, estamos en marcha. Vamos a abordar hoy en nuestro programa una terapia, creo que incluso podemos decir que es la primera terapia dirigida contra, esto lo explicaremos ahora con nuestro invitado, contra la enfermedad de células falciformes para la prevención de las crisis vasooclusivas. Vamos a explicarnos nosotros brevemente antes de dar paso a nuestro invitado, porque precisamente el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social acaba de aprobar la financiación precisamente en el Sistema Nacional de Salud de un fármaco, de una terapia dirigida precisamente para la prevención de las llamadas crisis vasooclusivas en pacientes de 16 años o mayores. Esta patología, también conocida como anemia falciforme o drepanocitosis, es una enfermedad genética autosómica recesiva, es decir, creo que podemos englobarla dentro de lo que se conoce como enfermedades raras o poco frecuentes, causada por una alteración genética en uno de los genes necesarios para producir la hemoglobina, proteína responsable de transportar el oxígeno en todo nuestro organismo. Vamos a hablar de este tema, vamos a comentar este tema más a fondo en un instante con el doctor David Benítez, que es responsable de la unidad de eritropatología del Servicio de Hematología, miembro de la red europea de Eurobloodnet del Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, aquí en Barcelona, además de miembro del Grupo Español de Eritropatología de la Sociedad Española de Hematología. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio més saludable a Onda Cero Catalunya. Bien, saludamos a doctor Benítez. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, encantado, doctor. Bueno, creo que no voy muy equivocado si, tal y como he afirmado antes, podemos definir esta patología, que ahora usted nos va a explicar con más detalle, como una enfermedad rara o poco frecuente, ¿no? Sí, la verdad es que son enfermedades raras en nuestro entorno. Es verdad que en determinados países pueden tener más frecuencia, pero es verdad que al final la incidencia por habitantes se le denominan enfermedades raras y en nuestro ámbito son poco comunes. Bien, poco comunes, ¿hasta qué punto? Por ejemplo, hablamos de nuestro país, en España, por ejemplo, esta enfermedad de células falciformes, ¿qué incidencia tiene si la comparamos con otros países del resto del mundo, que ahora usted también nos lo va a comentar? Es difícil de controlarlas. Existe un registro que es tanto de edad pediátrica como también de los pacientes adultos y es difícil identificarlos por diferentes circunstancias de este tipo de pacientes. Entonces, ahora podemos saber más o menos a través de este registro, que ya lleva muchos años, que probablemente estamos en torno a unos 800-900 pacientes con enfermedad de células falciformes.
pero pueden haber muchos más, creemos. Sí, claro, es decir, que pueden haber algunos más que todavía no tienen un diagnóstico. Correcto. Bueno, vamos a explicarlo, doctor, porque son palabras clínicas, científicas en algún caso, que muchos de nosotros, yo me incluyo, quizá desconocemos realmente cuál es el concepto. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué consiste esta patología? La verdad es que lo has decidido muy bien. Es una enfermedad genética que radica en una alteración única en un gen que forma una de las proteínas que va a formar la hemoglobina, que es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno y, por tanto, un poquito de mantener la salvaguarda de los tejidos. Lo que es verdad que, a pesar de que sea un gen solo el afecto, existen muchísimos moduladores que llamamos, conocidos y algunos todavía sin conocer, que hacen que la enfermedad pueda ser más agresiva o menos agresiva, que tenga unas presentaciones u otras. Con lo cual, aunque es una enfermedad monogénica que llamamos, solo afectado a un gen, sí que es verdad que pueden haber diferentes otros colaboradores en el sentido de mejorar o empeorar la enfermedad, y eso le da la complejidad del manejo a la propia enfermedad. Es decir, que estamos hablando, doctor, de una enfermedad de origen genético. Es una enfermedad genética, claramente. Es verdad que influyen factores medioambientales, como por ejemplo la temperatura, sobre todo, la humedad, les afecta también a los pacientes. Esto lo conocen muy bien. Y luego hay los modulares que llamamos que ya son genéticos, son otras alteraciones genéticas que mejoran o empeoran la presentación clínica. Claro, antes de hablar un poco, antes de profundizar en cómo se hace el diagnóstico, nos gustaría, doctor Benítez, saber precisamente pues cómo afecta, porque por ejemplo yo he leído que esta patología afecta, no sé si entre otros factores más añadidos, afecta por ejemplo a los glóbulos rojos. Sí, es una enfermedad que inicialmente lo que produce es una destrucción de los glóbulos rojos, y esta destrucción de los glóbulos rojos es tan intensa que produce daños a diferentes niveles, en diferentes órganos, tejidos. La presentación la más típica es, como decía, son las crisis de dolor vasooclusivo, que estos van a ir dando problemas tanto agudos, pero también daños a largo plazo en los diferentes órganos y tejidos del organismo. A ver, habla usted de crisis de dolor vasooclusivo. Esto también tiene que explicarlo, doctor, por favor. Sí, la verdad es que y es importante para entender un poco cuando tienen dolor qué es lo que quiere decir. Es como si tuvieran una oclusión vascular, igual que si una arteria se tapara, como les pasa a otras personas, pues en este caso sufren estas oclusiones debido a esas malformaciones de los glóbulos rojos, producen oclusiones vasculares que dan lugar a crisis de dolor vasooclusiva porque están ocluyendo, y en realidad es una crisis de isquemia, es decir, en ese momento no está llegando sangre a una zona del tejido. Claro, si no llega sangre a una zona del tejido, esto presumo, doctor, que puede llegar a tener consecuencias muy serias, ¿no? Sí, la verdad es que produce una cadena de dolor intenso. Es verdad que son pacientes que, como lo tienen desde nacimiento, desde los 3-6 meses de vida, ya empiezan a manifestar síntomas. Pues la verdad es que se llegan a acostumbrar relativamente, pero eso no le quita importancia a que esos eventos siguen siendo graves, y si no los controlamos rápidamente pueden desencadenar una complicación aguda más grave, incluso mortal. Es decir, que estamos hablando de un trastorno hereditario de la sangre, en definitiva. Sí. Ajá. Bien, dice usted que ya, evidentemente, estamos hablando de una patología genética, por tanto, el bebé, en este caso el niño o la niña es igual, el bebé ya nace con ese trastorno genético, y por tanto acaba usted de comentar que ya, no sé, a los 2-3 meses pueden aparecer los primeros síntomas dolorosos. Claro, esto en un adulto es más fácil de identificar porque el adulto es consciente y se queja del dolor y puede dar explicaciones. Esto, claro, en un bebé de 3-4 meses, ¿cómo se puede llegar a un diagnóstico? Sí, la verdad, es verdad que tenemos el programa de cribado neonatal, que ya está en toda España, y en Cataluña, por ejemplo, desde el año 2015. Nosotros somos la unidad de confirmación del programa de cribado neonatal. Entonces, todos los niños recién nacidos en Cataluña, en este caso desde 2015, se les hace el estudio para saber si son afectos o no afectos. Claro. Perdón, ¿se les hace el estudio ya por defecto al nacer? Sí. Con la prueba de talón, te incluye dentro del programa de cribado neonatal desde enero de 2015 a todos los recién nacidos, incluso aquellos que llegan que
que tienen todavía corta vida se les puede incluir dentro de este programa, y hay enfermedades en las cuales, como esta, por ejemplo, que se benefician de este diagnóstico rápido. Ajá, entiendo. Por tanto, a partir de ahí ya tenemos, un diagnóstico temprano, ¿eh? Sí, en este registro que os comentaba, pues la verdad es que estamos viendo que cada vez más los nuevos pacientes identificados provienen de este programa, con lo cual ya vienen desde una identificación muy precoz y empezar una serie de medidas preventivas que son claramente beneficiosas. Sí, antes de hablar del tratamiento, doctor, yo apuntaba también en la introducción que estamos hablando de ha quedado claro, una enfermedad genética, pero autosómica recesiva. Explíquenos ese concepto, por favor. Sí, autosómico recesivo quiere decir que necesitamos tener una alteración genética del gen, tanto por parte de padre como por parte de madre. Si se dan las dos alteraciones y se heredan conjuntamente, se produce el defecto. Si no, solo tenemos uno de ellos, es el estado de portador, que también pues trabajamos sobre ellos precisamente para evitar casos enfermos. Bien, tenemos ya ese diagnóstico temprano, al que decíamos, con esa prueba que por defecto, al menos aquí en nuestro país, se aplica a los recién nacidos, y tenemos, no sé si decir sospecha o un diagnóstico fiable de que existe esa enfermedad de células falciformes. ¿En qué momento se decide cuál es el tratamiento que tiene que recibir en este caso este bebé? Y si es un tratamiento personalizado o no lo es, explíquenos algo. Pues es un manejo bastante complejo, en el sentido que aborda muchísimas circunstancias, sobre todo preventivas, de intentar evitar que se produzcan los problemas. La educación sanitaria para reconocer complicaciones de manera precoz a los padres es fundamental, es muy importante y ahorra vidas. Las vacunaciones ampliadas, más allá de los que se harían en edades pues normales, pues esto también mejora. Se inician antibióticos profilácticos, porque estos niños, sobre todo en las etapas iniciales, lo que suelen tener son muchas infecciones que pueden dar esa complicación de crisis vasoclusiva, que a la vez se puede agravar. Se pueden hacer estudios para ir viendo si empiezan a haber afectaciones de diferentes órganos, y sí que es verdad que desde hace ya unos cuantos años, a través de unos estudios en los años 2010 aproximadamente, se demostró que el inicio de un tratamiento, la hidroxiurea, en edades precoces también mejoraba la evolución de estos niños y reducía las complicaciones. Con lo cual, al final es un manejo de muchísimas pruebas, seguimientos, ¿no?, información y educación sanitaria, y luego, además, a partir de cierta edad, ya se puede empezar un tratamiento para intentar reducir estas crisis vasoclusivas, que es lo que teníamos hasta este mes. Es decir, que no hay que esperar a que, en este caso, el bebé de corta edad empiece a sufrir síntomas para iniciar el tratamiento preventivo, incluso. No, la recomendación está alrededor de 9 meses, 1 año de vida, que se puede iniciar si no hay ninguna contraindicación. Pues se pueden iniciar estos tratamientos, son seguros, se han demostrado seguros y se ha demostrado que reducen las complicaciones a largo plazo. La evolución, ahora hablaremos del nuevo tratamiento, de esa terapia que he comentado antes, que parece ser que es la primera específicamente dedicada a esta patología, con el arsenal terapéutico del que disponemos hasta ahora. ¿Cuál es la evolución habitual de esta patología genética? Sí, en principio, la verdad es que es una enfermedad que a día de hoy sigue teniendo una esperanza de vida, y con los mejores manejos y en países desarrollados siguen teniendo una esperanza de vida casi de 20 años menor que la población general. Por lo tanto, eso nos da un poco la idea de lo complicada y lo grave que es la enfermedad. Entonces, este manejo que tenemos hasta el día de hoy, sobre todo intentar prevenir las complicaciones, tratarlas de manera rápidas y precoces, y sí que es verdad que hemos implementado algunas medidas, sobre todo a nivel de soporte transfusional, con mejoras en este soporte, que están reduciendo un poquito todas esas complicaciones graves a las que estábamos acostumbrados y que tenían riesgo de mortalidad. Esto parece que lo estamos cambiando, aunque todavía es pronto para poder tener esos datos en nuestra población. En todo caso, lo que demuestra la posible gravedad en la evolución de esta patología, como usted comentaba, que en muchos casos, o que en algunos casos, la esperanza de vida, ha dicho usted, doctor, corríjame si no es correcto, que puede reducirse incluso hasta en 20 años. Sí, la verdad es que da la sensación a veces de que están bien controladas, pero cuando revisamos las series nos dicen que la esperanza de vida es muy, 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 muy diferente a la población normal. Claro, es que 20 años es un tiempo significativo, ¿eh? Sí, por eso no nos gusta que se le llame una patología benigna, ¿no?, comparada con las patologías oncológicas, porque no, y fallecen a edades tempranas. La clave, o una de las claves, doctor, puede estar en conseguir prevenir las crisis vasooclusivas a las que usted antes se refería.
Totalmente, y en eso el fármaco que teníamos hasta ahora venía un poquito encaminado sobre ello, no prevenía otras complicaciones, Sí. y el reducir esas crisis vasoclusivas que aparezcan o que sean más cortas lo que hace es que se puedan complicar menos, ¿no? Que no tengan esas complicaciones que comentaba yo más graves y que pueden tener una mortalidad asociada. Todo lo que sea prevención de esas crisis de una manera o de otra, hábitos simplemente pues de salud y evitar determinados factores medioambientales, como comentaba al principio, con esa educación, reconocer los síntomas inicialmente y con ciertas medicaciones como teníamos hasta ahora con la hidroxiurea. Con esto ya hacíamos un paso, pero evidentemente intentar evitar más allá de esto todavía más las crisis, pues evidentemente nos reduce bastante las complicaciones. Estamos hablando con el doctor David Benítez, estamos haciendo referencia a esta llamada enfermedad de células falciformes para la prevención de las crisis vasooclusivas, para la cual ha llegado ya a España la primera terapia dirigida específicamente para tratar esta patología de origen genético. En bones mans amb Carles Aguilar. Més de 15 anys a Onda Cero Catalunya marcant la diferència. Doctor Benítez, esas crisis vasooclusivas que pueden tener, en fin, una afectación importante, que pueden suponer una afectación, o que suponen incluso en la práctica, evidentemente, una afectación importante para los pacientes, ¿dan alguna señal de aviso, de alarma antes de producirse? Sí, los pacientes ya se las suelen conocer bastante bien. Empiezan con dolores, sobre todo en extremidades, sobre todo huesos largos, que decimos, en piernas, en brazos, sobre todo en la espalda, en la zona lumbar, porque al final es una destrucción de glóbulos rojos y entonces todo lo que es la médula, o sea, que está dentro de los huesos largos, sobre todo en la persona adulta, ahí suele ser las zonas más comunes donde empiezan a tener dolor. Muchas veces ya saben que pueden iniciar una pauta de analgesia para intentar evitar que siga y que continúe, pero muchas veces no se puede conseguir, sí, y progresan estas crisis de dolor y tienen que venir al hospital a urgencias a ponerse más fármacos. Claro, porque es un tratamiento de urgencia en este caso. Sí, si no se puede controlar la crisis en 24 horas, 48 horas sin más síntomas en casa, tienen que venir a ponerse morfina porque, como decía antes, es un dolor isquémico que duele mucho. Parece que no, pero duele mucho. Claro, es decir, que además de que afecta directamente a la calidad de vida del paciente, en algunos casos, doctor, puede llegar a producirse una lesión tisular. ¿Qué tipo de lesión es esta? Sí, suelen, al final cuando dejamos de irrigar una zona y de oxigenar una zona nos puede dar un infarto. Entonces se pueden ir produciendo infartos, ¿no?, que con el tiempo pues van haciendo que ese órgano, ese pulmón, ese corazón, esos riñones pues puedan llegar a tener problemas, ¿no? Uh-huh. Y esto puede afectar a cualquier tejido del organismo. Claro, en especial si es un órgano vital, como puede ser el corazón o los pulmones, entiendo. Uh-huh. Doctor, vamos a entrar tenemos ya el diagnóstico y hemos ya comentado a grandes rasgos el arsenal terapéutico del que se dispone hasta ahora, pero ha llegado esta terapia dirigida contra la enfermedad de células falciformes para prevenir precisamente esas crisis oclusivas, una terapia que, si no estoy mal informado, llega a través de Novartis. Entonces, ¿cómo funciona? ¿En qué consiste esta terapia? Sí, comentar que sí que hay una opción de tratamiento curativo que solo muy poquitos pacientes tienen, que es el trasplante de médula ósea, que esto se ofrece a todos los pacientes en edad infantil, pero una vez ya tenemos pacientes que no nos hemos podido trasplantar y por tanto no hay opción de cura, pues es este manejo que comentábamos anteriormente. Hasta ahora no teníamos ninguna cosita más, pero es verdad que pues realmente estamos todos muy contentos pues porque tenemos un nuevo fármaco. Como decíamos, estos pacientes tienen estas crisis vasoclusivas, que es un poco el evento más importante que condiciona todo lo demás, en el cual pues se juntan, por decirlo de alguna manera, los glóbulos rojos con los glóbulos blancos, con las paredes vasculares. Entonces tienden a juntarse produciendo ese tapón, esa obstrucción vascular que produce la isquemia.
Esta nueva terapia lo que hace es inhibir unas zonas concretas, unas estructuras concretas, que lo que hacen es evitar, reducir esa adhesión, esa unión, y evitando un poquito que se produzcan esos trombos, esas oclusiones vasculares. E incluso es capaz, que es una cosa importante, que no solo prevención de que se unan, sino que cuando se han unido es capaz de disociarlos y, por tanto, liberar un poquito esa zona vascular. Una novedad terapéutica, doctor, que ha llegado después de más de 20 años. Sí, la verdad es que, como decía, pues prácticamente en Estados Unidos se aprobó la hidroxiurea en los años 85, 86 y hasta 2000 poco no empezamos un poquito a utilizarla aquí a nivel europeo, la hidroxiurea, y no había ninguna novedad, aparte del tratamiento curativo, como he comentado, no había aparecido ninguna otra novedad. Y la verdad es que, pues bueno, últimamente sí que está habiendo un poquito más de desarrollo de nuevos posibles fármacos, pero uno de ellos, el que ha ido rápidamente y con grandes resultados, ha sido este crizanlizumab, que nos reduce bastante considerablemente las crisis de dolor. ¿Y esta terapia, doctor, de la que estamos hablando, está ya disponible en España? Sí, en principio a partir de 1 de diciembre ya está aprobado con precio reembolso del Ministerio de Sanidad. Lo que hemos de hacer es identificar a esos pacientes que puedan ser tratados y bueno, pues es un fármaco que se utiliza a nivel hospitalario, no es un medicamento de calle, se administra de manera endovenosa mediante una vía en la que pues tiene que infundir durante 1 hora el fármaco. Entre que se infunde, se limpia la vía, pues más o menos 1 horita de tratamiento, y por tanto tenemos que ir un poquito adaptando todos los centros un poco a este tipo de tratamiento, ¿no? Pero en principio ya podemos indicar pacientes para poder poner en este tratamiento. Claro, también nos gustaría saber, doctor, precisamente esto, ¿no? ¿Qué perfil de pacientes son los que a partir de ahora pueden beneficiarse de esta nueva terapia? Sí, ¿Qué requisitos tienen que reunir de alguna forma? No nos hemos de olvidar pues que es un fármaco recién aprobado y por tanto pues tenemos una experiencia importante porque los ensayos fueron con unos números importantes de pacientes y esto le da mucho peso científico, pero evidentemente es un fármaco relativamente nuevo. Entonces, lo que se ha indicado es para la prevención de crisis vasoclusivas. No nos queda claro un poco qué número de crisis. Los ensayos eran a partir de 2 crisis al año. De momento en la ficha técnica que tenemos no pone ningún número, pero como es prevención de recurrente, pues entendemos que por lo menos 1 crisis al año deben tener los pacientes. Eso sería el primer punto. Y está indicado a partir de 16 años, que es donde hemos tenido los datos a día de hoy de los ensayos clínicos. Hay otros ensayos con edad pediátrica, pero la indicación son mayores de 16 años. Independientemente de esa alteración genética, puede haber diferentes combinaciones que den la misma enfermedad. Con diferentes alteraciones genéticas se produce la misma enfermedad, es independiente de esa alteración genética, la indicación es la misma, y que tengan por eso al menos 1 o 2 crisis al año aproximadamente. Pueden estar en tratamiento con hidroxiurea ya previamente, no sería una contraindicación, se puede utilizar crizanlizumab si no ha funcionado, si no es efectivo, si no reduce esas crisis de dolor, o hay también pacientes que no pueden recibir la hidroxiurea por diferentes motivos y también se podría instaurar el tratamiento de nuevo sin necesidad de que hubiera un fármaco previo aprobado. Sí, un par de cuestiones más, porque de hecho se trata de una terapia nueva. Después de esa espera de más de 20 años, entiendo que si la terapia en cuestión ya está aprobada y ya se aplica, como usted decía, doctor, a nivel hospitalario, el hecho, pregunto, de que sea una terapia nueva, ¿implica que también se conozcan o se tengan en cuenta, en su caso, los posibles efectos secundarios de la misma? Sí, al final, como es una medicación nueva, pues tenemos los datos disponibles de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos se basaron en una N de pacientes, de cerca de 250 pacientes, más los estudios iniciales, o sea que ya llevamos un recorrido de bastantes años conociendo un poquito. El perfil de seguridad es bastante bueno, es muy bueno. Los efectos secundarios más frecuentes, dolor de cabeza, malestar, pues se veían igual en el grupo que no recibía el fármaco, o sea que más o menos tampoco son muy diferentes. Y lo único, ha habido alguna reacción durante la infusión de tratamiento. Cualquier fármaco que se infunde por la vena siempre puede haber una reacción y en un 3% de los casos ha descrito alguna reacción, que menos en un caso el resto no han tenido que suspender el fármaco ni nada, se pueden manejar como cualquier otra reacción. Por lo tanto, a día de hoy, y vuelvo a repetir que es un fármaco que tiene un corto recorrido, pero a día de hoy tenemos un perfil de seguridad muy bueno para el fármaco. Decíamos antes, doctor, y con esto concluimos, que en España, según el registro español de hemoglobinopatías, hay unas 825 personas diagnosticadas con esta patología, pero también usted comentaba que se estima que el número real sea superior. Pero dicho esto,
doctor, muchos de los pacientes con esta patología pertenecen a las llamadas minorías, es decir, o son inmigrantes o tienen un nivel socioeconómico bajo. ¿Esto por qué razón? ¿Se sabe? ¿Se conoce? No, bueno, es una enfermedad que tiene su punto de origen, es una enfermedad genética, con lo cual tiene unos puntos conocidos, que mayoritariamente son 4 puntos en África y uno en el continente de Asia, en la zona de la India. Esas son las zonas de origen de la enfermedad genética. Después, por los movimientos migratorios de esclavitud, sobre todo, pues fueron muchos al continente americano, y luego se ha ido, pues con la globalización de todo, pues se ha ido pues ampliando los países, ¿no? Por eso decíamos, la prevalencia, ¿no?, de la enfermedad pues es muy distinta. En África no podemos decir que sea rara, pero en nuestro entorno sí que lo es, ¿no? Pero sí que es un origen propiamente de unas zonas de una población que también tiene unas características socioeconómicas un poco complejas, que bueno, poco a poco vamos intentando a ver si estas poblaciones van cambiando, pero el origen genético proviene de estas zonas de influencia. En cuanto a las expectativas, por cierto, doctor, permítame, de los resultados que va a ofrecer esta primera terapia, esta novedad en cuanto a la terapia dirigida a la enfermedad de células falciformes, se espera, insisto que hablo de expectativas, porque esto tenemos que verlo con el paso del tiempo, ¿no? Se espera que pueda contribuir a una mayor esperanza de vida de las personas afectadas por esta patología. Pues sí, es decir, tenemos los resultados de los ensayos clínicos, pero el paciente en el ensayo clínico está muy controlado y entran solo pacientes más o menos estables con unas características. Esto pasa siempre, pero ya empezamos a tener resultados que se han ido comunicando ya de pacientes que no estaban dentro del ensayo, pero se habían tratado con crizanlizumab, con Adakveo, y los datos son bastante interesantes. Primero, que refuerzan los datos que teníamos de los ensayos, pero para que nos hagamos idea, pueden disminuir el número de crisis vasoclusivas, que decíamos que era el fenómeno principal de la enfermedad y es el que puede ir a complicar a la enfermedad y puede dar esa mortalidad y esa afectación de esos órganos, pues se reduce un poco más allá de la mitad. Es decir, que en vez de 300 episodios de ir a urgencias, pueden haber pues como 150 asistencias a urgencias. Eso, tanto para la calidad de vida del paciente como para la calidad del sistema de urgencias, de no tener que recibir todas esas atenciones, la verdad es que lo miremos por donde lo miremos, impacta de manera considerable tanto para el paciente. Es un paciente que consume mucho recurso por su propia enfermedad y esta medicación parece que puede prevenir un poquito también esto, ¿no? Con lo cual realmente al final la calidad de vida de estos pacientes va a mejorarse. Parece que se está mejorando y eso también parece que pueda reducir esa mortalidad asociada, pero eso es muy pronto para poder decirlo. Claro, evidentemente, hay que darle tiempo al tiempo. Hay que darle tiempo. Doctor David Benítez, muchísimas gracias por informarnos, por hablarnos de esa primera terapia dirigida a la enfermedad de células falciformes para la prevención de las crisis vaso-oclusivas. Muy amable, doctor, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. En bones mans amb Carles Aguilar. La salut, el consum i la qualitat de vida en primera línia informativa. Els millors especialistes i els professionals més qualificats sempre al teu costat. En bones mans amb Carles Aguilar. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí. I també al podcast d'Onda Cero Catalunya. Onda Cero Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio.